Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, 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 mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Qué bendición que estamos el primer domingo del mes de mayo del año 2026, alabando y glorificando a Dios. Qué bueno que podemos tener esa libertad en este país de poder alabar a Dios. Qué bueno que tú tienes la libertad de poder dejar cosas que estás haciendo para venir y alabar a Dios. Eso es muy importante porque de Él emana la vida, de Él emana el poder. Él es el creador, Él es todo. Y cuando estás con Él, entonces tienes todo porque Él es todo. Así es que hemos estado hablando en este tiempo, estamos hablando de la oración, hemos estado hablando de diversos temas, pero hoy traigo un tema en específico que se llama la fe en Cristo da libertad. La fe en Cristo da libertad. Es decir, tú crees en Él por fe y lo aceptas a Él, entonces tú vienes a ser libre de cualquier atadura que tú tienes, vienes a libertad. Y es algo maravilloso saber de que muchos de nosotros quizás estábamos atados en diversas situaciones, pero el Señor nos ha dado libertad a nosotros. En este tema de hoy tengo unos versículos en Gálatas capítulo 4 y del verso 8 al 12. De eso estaré hablando en esta mañana, pero me gustaría que todos podamos compartir estas palabras juntos, que podamos llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Dice alguien, son 4 versículos, sí. Son 4 versículos, pero es bueno que podamos llenar el ambiente con la poderosa palabra de Dios. Y vamos a leer todos juntos en esta mañana. Yo tengo la versión Reina Valera, hay muchas versiones buenas, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, te voy a pedir que me acompañes aquí en la pantalla y vamos a leer todos juntos, iniciando en el verso 8 al conteo de 3. 1, 2, 3. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Verso 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Señor, te doy gracias por esta bendita palabra. Y le pido que su Santo Espíritu, Señor, sea en cada uno de nosotros, explicando y trayendo a luz, iluminando las verdades suyas en nuestros corazones, iluminando nuestro interior para que hagamos análisis en las cosas que estamos bien y en las cosas que necesitamos cambiar. Señor, le ruego que este día de hoy, su palabra, Señor, como siempre, que es viva y eficaz, haga impacto en nuestras vidas y que traiga una transformación espiritual y genuina. En el nombre de Jesús, amén. Es algo que el capítulo 4 es el que estuvimos leyendo ayer en los que hacen su diario. Y estuve viendo todo el libro de Gálatas. Y esta carta que Pablo le escribe a los de Galacia, Gálatas son los de Galacia. Dice que estos Gálatas ahora ya no se llama ahí Galacia, sino que ahora se llama Turquía. Han ido cambiando los nombres, pero la palabra de Dios continúa siendo efectiva y la misma palabra que le sirvió a los Gálatas, pues nos sirve a nosotros, ya que las cosas que se escribieron antes fue para que nosotros pudiéramos entender cuál es el propósito de Dios para la humanidad.
Los Gálatas eran unas personas que prácticamente ellos no pertenecían al pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Abraham, y ellos habían estado sirviendo a dioses. Ellos eran a los que se le llamaban paganos. Paganos eran los que le servían a los ídolos, a los de piedra, ídolos de oro, ídolos que el hombre se hace. Por eso dice que por naturaleza no son dioses, porque nuestro Dios, Él es Dios eterno y Él lo es porque Él es Dios. A Él nadie lo hizo. Pero esos ídolos y todas esas cosas, el mismo hombre los hizo para complacer su conciencia, para saber de que tenía a quien adorar y adorarlo cuando Él quisiera y hacer las cosas como Él quisiera, ponerlo debajo de la cama si quería, ponerlo en una mesa si quería. Pero lo maravilloso de estos dioses es que el ser humano tiene que cuidarlos. El ser humano tiene que cargarlos. El ser humano tiene que llevarlos. Pero nuestro Dios nos cuida a nosotros. Nuestro Dios nos lleva a nosotros. Nuestro Dios cuida de nosotros. Entonces hay muchas diferencias. Sabes que me gusta mucho sembrar ahí vivimos en la casa de un familiar y pues hay un espacio allí donde sembrar y me gusta sembrar y he sembrado calabacitas, he sembrado maracuyá, he sembrado frijoles, he sembrado de muchas cosas, pero el otro día puse unas semillas y las marqué donde las había puesto y yo dije van a nacer en 5 a 7 días, ya van a estar naciendo y voy y miro que nacieron 2, pero acá no nacieron otras y acá no. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nacieron? Si les puse agua, puse buena semilla, ¿por qué no nacieron? Dije. Y entonces vine y la curiosidad me llevó y agarré un palito y rasqué la tierra y miré la semilla. Había un animalito que le llaman en inglés el roly-boly, un gusanito que se enrolla. Y entonces, no sé si dije bien la palabra, pero el hecho es que ese gusano se enrolla, ¿verdad? Y entonces, cuando lo miré, y sabes que destapé, y se estaba comiendo el grano de frijol. Y me dio una tristeza y dije, ya no van a hacer el frijol. Se lo comió este gusano. Y me dio tristeza porque es algo que yo limpié la tierra, yo planté y pues me sentí triste porque pues aparentemente pues, es una cosecha que yo quería tener. Pablo, él viaja para acá, este lugar donde estaban los Gálatas se le llama Asia Menor. En Asia Menor quedaba Panfilia, quedaba el Ponto y quedaban otros lugares. En el primer viaje Pablo va, pero no les habla no se convierten. En el segundo viaje ya él llega y les habla del evangelio. Y resulta de que en el tiempo él se va y luego se da cuenta que les ha dado la palabra, han aceptado al Señor Jesús, han creído en el Señor Jesús y prácticamente han soltado, ¿qué crees? Han soltado la idolatría. Ya no andan de paganos, ya no andan con dioses, ya no andan con imágenes, ya no andan con cosas que son de idolatría. Pero resulta de que Pablo, tú sabes que Pablo era judío. Y como judío también habían otros judíos que prácticamente llegaron a esas tierras y habían conocido el evangelio, pero ellos estaban mezclando la cosa. Ellos estaban haciendo ver de que las personas les decían a los Gálatas que para que ellos fueran salvos, ellos tenían que seguir las leyes judaicas. En las leyes judaicas estaban ritos y estaban costumbres. Estaban cosas como las del pacto. En una de las del pacto miramos nosotros la circuncisión. Esa es una señal del pacto. Y entonces estos falsos maestros, falsos apóstoles, estaban llevando a la gente de Gálatas, a los Gálatas que habían creído, a los que eran creyentes, los estaban llevando
a una esclavitud. Primeramente, ya ves que ellos se salen de la esclavitud de estar adorando ídolos. Pero ahora cuando llegan estos falsos maestros, ahora están diciéndoles, si ustedes quieren ser salvos y para que ustedes agraden a Dios, pues tienen que también hacer las cosas que hacen la ley judaica. Y Pablo viene y les escribe a los Gálatas. En una manera en la que en el capítulo 3, en el verso 1, Pablo se molesta, Pablo se enoja. Y les dice una palabra un poquito que no es grosera, no es tan grosera como otras palabras, pero sí es una palabra que hace reflexionar. Y les dice, insensatos, insensatos. ¿Quién os engañó? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Ustedes, les dice, estaban corriendo bien la carrera, ustedes habían aceptado a Cristo, pero ¿qué pasa ahora con ustedes? Les dice, ahora ustedes, les dice, estoy viendo, le dice, que antes eran esclavos de andar siguiendo los ídolos, ahora le dice, están siendo esclavos de seguir, le dice, tradiciones y costumbres que no tienen que ver nada con la salvación. Porque prácticamente lo que ellos estaban queriéndoles hacer ver era, para que estés bien con Dios tienes que hacer esto. Para que estés bien con Dios tienes que hacer esto. Entonces ellos querían llenar esos vacíos. Ellos querían hacer ese complemento de ser buenos creyentes. Pero como aquellos llegaron a decirles estas cosas, entonces ellos ya estaban, se habían desligado de la esclavitud de los ídolos, pero ahora se estaban esclavizando a una ley que ya no tenía efecto. Que en un tiempo sí, fue una ley que Dios envió para que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud, pudiera conocer el carácter de Dios, pudiera ser un pueblo diferente, que fuera un pueblo que honrara a Dios, y que fuera un pueblo en el que fuera diferente que los pueblos. Pero pero pasó ese tiempo, porque ya cuando Cristo Jesús vino, entonces estaba una ley. Pero cuando Cristo Jesús viene, ya no tenían que examinar todas aquellas cosas que estaban ahí, porque la salvación que trae nuestro Señor Jesucristo es por gracia. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, no tienes que presentar ningún sacrificio. Y ellos estaban con esa confusión. Entonces Pablo se molesta. Y voy a iniciar acá en Gálatas capítulo 4, verso 8. Les estaba dando una explicación acerca de lo que es el mensaje. Y en esta enseñanza yo puedo ver claramente tres grupos. Puedo ver tres grupos que son los tres grupos que existen en el mundo. Podemos ver nosotros el grupo que es del mundo. El mundo que no tiene ni ídolos, no tiene religiones, no tiene creencias, no tiene nada, pero sí tiene sus deleites. Ellos creen en ellos mismos, ellos son sus dioses. También estamos viendo nosotros, estamos viendo otro grupo. El otro grupo que nosotros estamos viendo son los religiosos, que tienen religiones y que aparentemente sus religiones de ellos creen que están llevándolos delante de Dios. Pero ninguna religión te puede llevar a Dios. Lo que te puede llevar a Dios es un encuentro personal con el Señor Jesús. Ninguna religión ni ninguna cosa que tú hagas te puede dar la salvación, porque la salvación no se compra. La salvación se obtiene por gracia. La gracia de Dios es haber dado esta salvación. Y entonces miramos nosotros esos tres grupos. Tú debes de acomodarte en uno de esos tres grupos. El otro grupo es los cristianos verdaderos y genuinos. Yo no sé en cuál grupo se encuentran los de Facebook. Yo sé que tú te encuentras en el grupo bueno porque estás alabando a Dios esta mañana. Pero si te das cuenta, en esos tres grupos vas a encontrar cristianos genuinos. Pero vas a encontrar cristianos religiosos, vas a encontrar cristianos tradicionalistas, vas a encontrar cristianos que aparentemente dicen que son cristianos, pero siguen examinando cosas de la ley. Siguen poniéndose velos en las cabezas, siguen
siguen, por ejemplo, examinando los días. Por ejemplo, encontramos religiones que pues creen que el sábado es algo especial, y sí lo fue, y sí es algo que estaba, pero encontramos cristianos que muchas veces también hasta dejan de comer cosas porque piensan que estas cosas les hace daño. Entonces, cuando nos encontramos eso, tienes que entender entonces en cuál grupo tú te encuentras. Y como cristianos, lo que tenemos que hacer nosotros entonces es enterarnos por medio de la ley, de la palabra de Dios, qué es el verdadero carácter de Dios, cómo es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y miramos nosotros aquí en estos tres grupos, tú tienes que acomodarte en uno de esos tres grupos. Yo te recomiendo que te acomodes en el grupo de los cristianos genuinos y verdaderos. Porque si tú eres un cristiano que te das cuenta que existe el grupo del mundo, entonces tú vas a querer hacer las cosas de Dios, pero también vas a querer hacer las cosas del mundo. Que si tú vas a hacer las cosas de Dios, vas a alabar a Dios, vas a leer la Biblia, vas a ir a la iglesia, pero también vas a andar metido en los lugares, en los antros, en los vicios o en otras cosas que no son de Dios. Entonces yo te la dejo de tarea. ¿Eres un cristiano genuino o eres un cristiano mundano, carnal? O tú puedes ser un cristiano en el que también lee la Biblia, hace esto, pero está observando cosas como, cuidadito, comes puerco. Y otras costumbres que se hacen. Entonces, para esto nosotros tenemos que mirar lo que Pablo está hablando acá a los Gálatas. Gálatas los está guiando a ellos. Yo te dije, ¿verdad? Yo te dije que me gusta sembrar esto, que me gusta el otro, pero que me duele a mí cuando veo que una plaga me está comiendo mi cultivo. Cuando veo que una plaga me está gastando el trabajo que yo hice, agarrar, limpiar, sembrar, y luego que un gusano me llegue a comer mis vegetales, entonces me molesta. Entonces para mí no es extraño mirar que Pablo esté enojado, mirando que él viene y les habla a los Gálatas, les presenta a Cristo crucificado, les presenta la salvación, les habla acerca de la gracia, y ya luego los Gálatas, cuando llega, ya están caminando en otros caminos. ¿Cómo crees tú que, digamos entonces, como pastor de una iglesia, cuál sería el interés mío? El interés mío sería de que yo dé la palabra, que declare la palabra, pero que prácticamente no solo la predique, no solo la declare, sino que también yo la viva. Que sea un ejemplo como lo que es la palabra de Dios. Pablo es un ejemplo para ellos, y el propósito de Pablo es que sean como él. Que también ellos, que Pablo en un tiempo él estuvo esclavizado a la ley. Pablo estuvo esclavizado en la ley, y los Gálatas habían estado esclavizados no en la ley, no conocían la ley, ellos eran libres de la ley, pero eran esclavos de adorar ídolos. Entonces por eso dice Pablo, yo me hice como vosotros. Dice, haceos como yo, dice, porque yo también me hice como vosotros, dice. En otras palabras dice él, yo era libre de adorar imágenes, pero estaba atado a la ley. Ustedes eran libres de la ley, pero estaban atados a las imágenes. Pero ahora, dice, en este camino, sean como yo, dice, crean en Cristo Jesús, pero no crean a medias, ni lo revuelvan con otras creencias y otras tradiciones, sino que, dice él, crean a la manera como Él es. Y dice Gálatas capítulo 4, verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, en la vida pasada, hermanos, quizás nosotros, yo no sé si tú por alguna cosas naciste en una religión, yo no sé. Yo no sé si tú eras idólatra, yo no sé si tú te arrodillabas delante de un pedazo de yeso, yo no sé. Yo no sé si tú caminabas en tu bolsa la magnífica, yo no sé.
yo no sé, yo no sé esto. Pero una de las cosas de las que yo te estoy diciendo es que quizás tú estabas atado a alguna cosa que te habían como tradición o como costumbre. Tú habías estado atado. Pero en el momento cuando Cristo Jesús vino a tu vida, Él te libertó de toda atadura. Ya tú no debes de ser esclavo. Ya no debes de estar atado a nada. Pero ¿qué sucede cuando nosotros como verdaderos cristianos genuinos que hemos conocido la palabra de Dios, venimos y nos queremos enredar en el mundo? ¿Cómo se siente Cristo? ¿Cómo se sentiría tu pastor? ¿Cómo se sentiría tu hermano? ¿Cómo se sentiría tu esposa? ¿Cómo se sentiría tu familia? Mirar que tú conoces de Dios, pero que andas metido en el vicio, que andas metido en la esclavitud, que andas metido tras la avaricia, que andas metido tras otras cosas. Te sentirías triste porque dirías tú, oye, le enseñé, le dije, pero ahora ¿qué está haciendo? Ya no está pensando en sus hijas, ya no está pensando en sus hijos, ya no está pensando en su familia, ya no está pensando en sus padres, ya no está pensando en el hermano, ya no está pensando en su prójimo, ahora está pensando en deleitarse en la carne. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Mi hermano, si nosotros en un tiempo estuvimos equivocados y estuvimos confundidos, el Señor lo sabe. El Señor lo entiende. Pero ahora que Cristo Jesús ha llegado a tu vida, si es que en verdad lo has aceptado, si es que en verdad creíste en Él, si es que en verdad lo pusiste en tu corazón, entonces quiere decir de que los frutos que deben de haber en tu vida ya no van a ser los mismos frutos que tenían en tu carne. Tu carne tenía lascivia, tu carne tenía concupiscencia, tu carne tenía deseos carnales, tu carne tenía deseos de diferentes cosas. Pero ahora en Cristo Jesús ya no te dejas guiar por lo que tú piensas, por lo que tú crees o por lo que tú sientes, porque ya no es sentimientos del alma. Ahora son intuiciones del Espíritu. Ahora ya no vas a ser guiado por tus pensamientos. Ahora Dios ha depositado en tu vida, cuando aceptaste a Cristo, al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el que va a guiar tu vida. Y todos los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿estos qué? Son hijos herederos, son hijos de Dios. Entonces hay una herencia grande. Pero ¿qué pasa con esa herencia? ¿Qué pasa con ese amor? ¿Qué pasa con esa gracia que Dios me dio? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, pero no conocías a Dios. Entonces Dios lo pasa por alto ese pecado. Dios lo pasa por alto. ¿Por qué lo pasa por alto? Sencillo. Porque Cristo pagó por él. La deuda está saldada. Ya no hay deuda. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. Y es lo que dice él aquí. Ciertamente en otro tiempo. Pablo lo que está haciendo es visitando su cultivo. Pablo está cultivando su iglesia. Y qué triste es ver que Pablo podía declarar que esos falsos maestros que estaban queriendo esclavizar nuevamente a los Gálatas eran como ese gusano. Y los traté bien. Ojalá que no se enoje el gusano. Pero nos damos cuenta nosotros de que Pablo se molesta. Porque dice, hey, en otros tiempos estabas ciegos, en otro tiempo no entendías, pero ahora dice que tienes. Cerca de ti está la palabra y en tu boca. ¿Por qué ahora dice te quieres volver otra vez? Dice, mira lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, no estaban bajo la ley, estaban en el mundo, eran incircuncisos porque no tenían pacto con Dios. Pero no se necesita circuncidarse para tener pacto con Dios. Estábamos en Miami, salieron unos de una religión
bueno, en Facebook me gusta porque a lo mejor oyen que están equivocados. Se llamaban los mesiánicos. Y conocí a alguien y estábamos platicando nosotros y me dijo, ya me voy. Era una persona que me presentaron y todo. Ya me voy, me dijo, mucho gusto, pastor. Yo pertenezco a los mesiánicos y me tengo que ir porque hoy tengo algo que hacer. Y dije, ¿qué tienes que hacer? Me van a circuncidar. Padre Santo, le dije. Solamente le dije, por lo que horrible es la circuncisión, le dije, no me haría parte de esa religión. Pero este hombre, que supuestamente en un tiempo conocía de Dios, estaba regresando a eso. Y dice Pablo que cuando una persona quiere cumplir un mandamiento de los que están en la ley, o una ley de los que están en la ley, tiene que cumplirla toda. Hermano, está sencillo entonces. Mejor aceptar la gracia de Dios. Mejor saber que la gracia de Dios es dada a nosotros no porque tú hayas hecho algo que valía la pena. No porque tú lo compraste, no porque eras bueno, no porque esto, no porque el otro, sino porque la gracia viene de parte de Dios, no por nada que tú hayas hecho. Y dice la palabra de Dios en el verso 12, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Israel tenía pacto con Dios. Israel tiene pacto con Dios. Israel es el pueblo elegido y escogido por Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, pactos de la promesa de Dios, la salvación, la vida eterna, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está la gente del mundo. Mucha gente dicen que son ateos, que no creen en nada. Pero en el momento que un ateo, tú le preguntas, ¿y crees en Dios? Y te dice no. Entonces eres del mundo, no. Y te dice, soy ateo. En ese momento deja de ser ateo. Cuando te dice, no, yo soy ateo. En ese momento deja de ser ateo. Porque el ateo no tiene religión ni tiene ni ningún nombre. Entonces cuando ellos adoptan una creencia, en ese momento están creyendo en algo. Creen que son ateos. ¿Te das cuenta? Y otros dicen, no, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, bueno, esto mejor es para otra discusión, pero dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora los que han confesado a Cristo Jesús como su Salvador no son cualquier cosa, ahora son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, entonces son herederos. Y cuando son herederos, oye, cuando yo estaba viendo esto, me quedé maravillado y hasta me levanté y caminé y dije yo, las reumas se fueron y todo aquello se fue, porque yo dije, soy heredero de Dios, soy hijo de Dios. Y como heredero de Dios, miré el universo y dije, Señor, todo eso te pertenece. Entonces, si soy heredero tuyo, eso también me pertenece. Señor, tú eres un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia. Y si soy heredero tuyo, yo debo de tener amor, yo debo de tener gracia, porque soy tu hijo. Entonces, es lo que Él les está haciendo ver. Pero las personas cuando desechan la gracia de Dios, entonces prácticamente están desechando a Dios. Cuando las personas están tratando de hacer cosas para agradar a Dios, en la manera en la que no digo de orar, no digo de este otro, pero si tú oras para agradar a Dios, yo creo que estarías mal. Porque tú no vas a orar para agradar a Dios. Tú vas a orar para hablar con Dios, para platicar con Dios, para ver cuáles son las cosas que tienes que cambiar para que Él esté agradado contigo. ¿Te das cuenta? Y dice la palabra de Dios en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ¿por qué estoy dando este mensaje? Estoy dando este mensaje porque, iglesia, yo los amo.
Y el propósito verdadero es de que ustedes no sean confundidos ni por el mundo ni por religiones. Porque ustedes tienen el manual de la vida. Tenemos el manual de la vida, que es la palabra de Dios. Pero cuando en el momento, cuando pensamos nosotros como ministros, como pastores, llenar una iglesia para ser vistos, llenar una iglesia para ser famosos, en ese momento ya no estamos dándole la honra y la gloria a Dios. En ese momento estamos tomando la gloria para nosotros. Y Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. En este momento ya no estoy agradando a Dios, sino que me estoy agradando yo mismo. Cuando entendemos estas cosas, entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Este mensaje es de que usted es sal para que le dé sazón, para que le dé sabor a este mundo, con gracia, con amor. Usted es luz para que alumbre a todos aquellos que están confundidos, para que todos aquellos que andan en oscuridad. Usted es luz. Entonces, cuando usted toma la posición de lo que usted es, usted va a agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, dice 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice alguien, oye pastor, pero yo ya no le prendo velas al santo. Pastor, yo ya no voy a las romerías. Pastor, yo ya no veo la rosa de no sé qué. Pastor, yo sí, dígalo hermano, Guadalupe, ok. Yo ya no hago eso. Pastor, yo ya no estoy interesado mucho en el dinero. Pastor, yo ya no quiero ser famoso. Yo ya soy famoso siendo hijo de Dios. Pastor, y cuando usted dice eso, entonces, sí hermano, pero ¿qué tal si no estás haciendo todas esas cosas, pero estás en tu corazón odiando? Pero ¿qué tal si estás en tu corazón envidiando? ¿Qué pasa si estás en tu corazón juzgando? ¿Te das cuenta que pueden haber cosas que físicamente se ven, pero hay cosas que están internas que no sueltas? Y eso no agrada a Dios. Y dice, entonces, ¿a qué le estás dando culto? Te estás dando culto a ti. Y dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no estabas perteneciendo al pacto de Abraham, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. ¿Qué es la palabra extraviar? Palabra extraviar es perderse. Extraviarse es que llevas un camino y de pronto, pues ya me perdí, ¿por dónde voy? Y dice aquí, se os llevaba, dice, como se os lleva a los ídolos mudos. Vamos a tener una celebración. ¿Sí vamos a tener una celebración? Sí. Y se necesita que para que la celebración sea buena, vamos a necesitar personas que carguen el ídolo. Hermanos, yo no estoy mintiendo. Usted lo puede ver y usted puede darse cuenta que vienen y agarran un ídolo y lo cargan y lo llevan, ¿o no? Cuando nosotros no tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos la iluminación de Dios y cuando no conocemos la palabra, así se nos lleva a nosotros. Ay, qué bonito que habló, y a mí no me importa de qué religión sea, pero yo lo voy a seguir a él. Hermano, no es al hombre que va a seguir. Usted no me va a seguir a mí. Usted va a seguir a Dios. Y si usted dice, está aquí, porque este hombre habla de Dios y predica de Dios, por eso estoy aquí. Pero no lo estoy siguiendo a él, porque él no murió por mí. El que murió fue Cristo. Él no me va a salvar, el que me salvó es Dios. Entonces, cuando entendemos esas cosas, entonces ya no te deja llevar por apariencias, ya no te deja llevar por lo elocuente, ya no te deja llevar por el edificio, ya no te deja llevar por luces, y ahora te deja llevar porque ahora crees en Dios. Ahora sabes que tienes esa comunión con Dios.
y que no son las cosas aquellas las que te llevan a Dios. Lo que te lleva a Dios es tener una buena conciencia, una limpia conciencia, una comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4:9. Nadie más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Débiles y pobres rudimentos son aquellas cosas religiosas que las gentes hacen. Necesitamos nosotros ser bendecidos. Pues hay que ir a traer una botella de agua bendita. Esos son los rudimentos. Necesitamos nosotros ser sanados de esta enfermedad. Pues hago una promesa, caminar de rodillas desde aquí hasta no sé dónde. Esos son los rudimentos. La sanidad no cuesta, la salvación no cuesta. La salvación la dio Cristo Jesús gratuitamente por su gracia. Pero cuando entendemos estas cosas, entonces una vez llegué a un país allá, no voy a decir a cuál país. Ves que eso del Facebook me van a estar viendo y cuando llegue otra vez, con que dijo estas cosas de nosotros. Pero sí, venimos nosotros, hicimos una rueda y llegué a esa iglesia, me invitaron a predicar. Y entonces cuando llegué a predicar, venimos y hicimos la rueda y vine yo y estaba, no nos agarramos de la mano, pero yo vine y estaba así, orando. Y alguien vino y me tocó, me dijo, oiga, así no se ora. Y le dije yo, entonces, ¿cómo tengo que orar? Esta persona no sabía que yo iba a predicar, porque si hubiera sabido, sabía que yo me iba a desquitar arriba. No me desquito. Y me dijo, no, así no se ora. Entonces, ¿cómo se ora? Ponga las manos así. Y le dije yo, pero dijo Pablo, me hice a todos para ganarlos a todos. Y de nada me cuesta poner las manos así. Pero en mi corazón yo sé que las tengo así. Dije, no te creo. Y entonces ya puse las manos, ya oramos así. Allá otro me salió un día y me dijo que tenía que orar a las 3 de la mañana. Y yo le dije, no, pues, pero la carta de Tesalonicenses 5:17 me dice a mí que ore en todo tiempo. Hermano, no tengo un horario para orar. Yo oro en todo tiempo. Qué buen amén. Me gustó ese amén de ustedes, porque son como yo. Entonces, esos son los rudimentos de lo que está hablando él aquí. Esos son, mire lo que dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? No, es que si, hermano, si usted está acostado, no puedes orar acostado, tienes que levantarte. Y entonces de pie, no, arrodíllate. Señor, pues me arrodillo. Hermano, pero ¿qué tal si esta persona no puede arrodillarse? ¿Qué tal si esta persona está acostado? El hecho de que esté acostado quiere decir que Dios no va a oír la oración. ¿Se da cuenta? Llegué y miré la otra vez en una iglesia en donde los que tenían que predicar, aquí no, porque vienen predicadores en este mes, aquí no. Pero en esa iglesia el asunto era que los que iban a predicar, y desde ese día se me quedó el costumbre, tenía que ponerme corbata para predicar. Y le dije yo, oye, ¿y cómo hago yo si tengo una necesidad a la 1 de la mañana? ¿Me levanto, me pongo la camisa y me pongo la corbata? Pobres rudimentos. Aquí no. Aquí lo único que le pedimos a los de la alabanza y a los que van a predicar, que se vistan, que no llamen la atención, que no enseñen lo que no tienen que enseñar, que enseñen la palabra de Dios nada más. Bueno, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas. Hay muchas cosas que Dios tiene guardadas. Hay muchas cosas que Dios tiene en secreto, que Dios no las ha revelado.
Pero dice aquí la palabra de Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y dónde está la revelado? Esta Biblia ya fue revelada. Ahora lo que necesito nada más es la iluminación del Espíritu Santo para entender el mensaje que Dios me quiere dar. Pero la Biblia está revelada. Y dice aquí, dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que les enseñemos a nuestros hijos, para nuestra familia, nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras ¿de dónde? De esta ley, de esta Biblia. Colosenses capítulo 2, 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, el mundo tiene muchas cosas como para hacerte ver que por medio de esas cosas tú vas a estar agradando a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú puedes, dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, si doy mi cuerpo para ser quemado, pero tengo amor, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si hago esto y si hago el otro, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a seguir esto aquí, como está escrito. Dice, entonces, pues si habéis muerto, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en otras palabras, dice, Cristo murió por mí. Él no me salvó a mí por las cosas que yo hice. Él no me salvó a mí porque yo compré la salvación o porque hice esta acción o porque hice la otra acción. Tú puedes darle tu casa, puedes darle todo a los pobres y puedes hacer todo por los pobres. Pero si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, lo siento mucho, no eres salvo. Pero muchos creen que van a agradar a Dios por medio de acciones. Ahora, cuando eres hijo de Dios y cuando la fe de Cristo está en ti, cuando el Espíritu de Dios está en ti y ya tú haces cosas, entonces ya tú no las estás haciendo para agradar a Dios. Tú las estás haciendo porque es tu naturaleza. Es tu naturaleza. Así soy. Así soy. Así soy. Y soy así porque mi padre es así. Y como él es así, yo también así soy. Entonces no lo estoy haciendo porque voy a agradar a Dios. No, lo estoy haciendo porque esa es la parte de la naturaleza mía. Y porque soy hijo de Dios. Y dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En otras palabras, no pongas esa imagen así. No lo manejes así. No, ese lugar no lo toques. Ese lugar es santo. No, eso no lo hagas. No gustes eso. No, eso no lo tienes porque eso es inmundo. Todas las cosas son limpias por medio de la oración y por medio de lo que Dios limpió. Pero muchos de nosotros todavía estamos con tradiciones y costumbres. Eso no lo voy a comer porque mi abuelita me dijo que acá. Entonces, bueno, ¿te salvó tu abuelita o te salvó Cristo? Amén. Y estamos viendo nosotros esas cosas. Y por eso dice aquí, dice Gálatas 4:10, guardáis los días. Estamos en Semana Santa, hermano. No golpee así. Oh, perdón, pues no vaya a golpear así. Pero los demás días, no, usted golpee como quiera. Pero voy a guardar eso. Hermano, mire, le voy a explicar lo que sucede. Lo que sucede es esto, que la ley judaica tenía una serie de requisitos y un montón de cosas que hacer. Entonces, ellos tenían un calendario. En ese calendario que ellos tenían, guardaban las lunas nuevas, guardaban el mes sabático, guardaban el año sabático, guardaban cosas así. Y por eso dice, guardáis los días, en Gálatas 4:10, guardáis los días. ¿Por qué guardaban los días de ellos? Porque se les había metido en la religión judaica. Y como estaban aquellos que no eran convertidos, pero sí querían esclavizar a la gente con esa ley, entonces por esa razón
era que Pablo les está diciendo: guardáis los meses, guardáis los tiempos y los años. Pero no lo guardaban porque, digamos, está escrito aquí que lo tienes que guardar, sino porque esa ley decía que tenían que hacer eso. Y aquellos les dicen: pero para que ustedes sean verdaderos cristianos, tienen que guardar esto y tienen que guardar esto. Entonces no crea usted que como cristianos es que somos perfectos. Somos salvos. Si te vas de aquí, si te vas de aquí y sales allá y vas diciendo: sí, pero el pastor no dijo esto, y el pastor acá, y el pastor acá, que esto y que el otro. ¿Sabes por qué es eso? Porque no soy perfecto. Pero una cosa sí te garantizo que soy salvo. Eso sí te lo garantizo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Y sé que soy salvo porque Él resucitó y Él pagó por mí. Entonces, a mí no me va a dar salvación ni me va a dar tranquilidad otra cosa más que saber lo que Cristo hizo por mí. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo creo, usted cree, nosotros creemos, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. En otras palabras, yo no tengo la capacidad suficiente para hacerlo, pues es don de Dios. Don significa un regalo, pues es un regalo que Dios hizo, que ni me lo merecía, pero Dios me amó desde el vientre de mi madre y le plació alcanzarme a salvación. No por obras, en otras palabras, no por lo que yo haga, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh no, porque si fuera por obras, ¿dónde estaríamos nosotros, aquellos que no tenemos, que no somos millonarios? Nos aterraba el millonario, ¿no? Llegaba el millonario y dejaba no sé cuántos millones, y yo soy salvo porque yo estoy pagando. Y yo allá sin millones, ¿y ahora qué? ¿No voy a ser salvo? Eso es lo que está demostrando aquí. Pero no se trata de que si tienes o no tienes. Se trata de que la gracia de Dios se hizo para nosotros. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, yo no la compré, yo no la obtengo, pues es don de Dios, es un regalo que Dios dio, no por obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí el mensaje a los Gálatas no era tanto como del mundo, sino que no era tanto como del mundo, sino que los Gálatas se estaban volviendo religiosos, legalistas, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, sigue tradiciones, sigue costumbres, hace esto que le dicen, hazte el otro que le dicen. Hermano, cómprese una Biblia, hermano, no son caras. Y si no tiene una Biblia y la quiere, yo se la regalo. Pero no me la pida y la va a ir a guardar a su casa nada más, como para, ay, el regalo que me dio el pastor. Así no. Yo quiero que usted agarre esa Biblia y que en la casa tengo, no sé si cuántas Biblias son las que tengo, de que todas esas Biblias me las he acabado. Casi en un año, en 2 años, no me dura una Biblia 3 años. Cuando usted la mira y no sé si la siguiente semana o un día le voy a traer esta no le estoy presumiendo, pero mi esposa me la acaba de regalar esta. Vamos a ver cuánto me dura. ¿Sabes por qué? Porque la uso. Y si tu Biblia está sanita y enterita, te la dejo de tarea. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En esta iglesia, usted vino hoy no para recibir un mensaje de condenación, para recibir un mensaje de regaño, sino que es una exhortación para que usted sea lo que Dios creó para que fuese. Dios lo creó con un propósito, y ese propósito de Dios se va a cumplir si usted le permite a Dios. Dios no va a entrar en un terreno donde usted no se lo permita. Pero si le permite a Dios, usted
va en el camino perfecto. Dice, recibid al débil en la fe. O sea, las personas que todavía no han entendido el amor de Cristo, que todavía tienen sus tradiciones y sus costumbres. Hermano, los amamos y los queremos. Pero ¿qué vamos a hacer? Los vamos a instruir. Pero no para contender. O sea, no los vamos a acusar, porque nosotros también estábamos en ese mismo barco. Nosotros también estábamos confundidos, nosotros también estábamos equivocados, pero no para contender sobre opiniones. 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. A lo mejor ese soy yo. Otro que es débil ¿en qué es débil? No del cuerpo, es débil de la fe, porque no cree que Cristo Jesús tiene poder para limpiar cualquier veneno. Y dice, y comerán veneno mortífero y no les hará daño. Entonces quiere decir de que hay personas que dicen, no, eso no, porque es que eso es malo para su salud. Eso es, tráiganmelo para mí, ojalá que no se lo coma, yo me lo voy a comer, digo. Porque así, no digo eso, no crea. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Y una persona que come legumbres cree que está mejor que un cristiano. Mas no sabe que Génesis capítulo 1, verso 27, y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados. Y dice que los bendijo Dios y que creó las hierbas del campo, que creó los animales, que creó los monstruos para comer. Ahí está escrito. Dice, pero el que no ha entendido la fe en Dios y no ha entendido el mensaje de Dios, dice, no, pues puras legumbres. Hermano, pero no estás bien, porque tu cuerpo necesita toda clase de nutrientes. Por eso es la carne, por eso son los vegetales, por eso son los cereales, para que tenga alimentos balanceados. ¿Estamos entendiendo? Recibir, dice aquí 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que no es débil, legumbres. 3, el que come no menosprecie al que no come. Hermano, seamos sabios y seamos condescendientes. Si esta persona no quiere comer de eso, hermano, respétela. Hermano, respételo. Si no quiere comer de eso, déjelo que no coma de eso. Pero si usted quiere comer de eso, usted coma. Porque dice aquí, otro que es débil, come legumbres. El que no come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Ay, ese hermano es Arturo, mira cómo. Es un barbarazo, hasta se comió todo, mira. Hermano, entonces, ¿para qué me invitas? Porque Dios le ha recibido, Dios le recibió, Dios pagó por él. Ahora, el 4, y aquí Pablo sí ya le subió el tono aquí, porque dice la palabra de Dios. El 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú por qué criticas al Hijo de Dios? ¿Tú por qué criticas a la hija de Dios? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es el Señor que te va a sostener. Es el Señor que te da fortaleza. Hermano, si sentiste que este mensaje te hizo como que te retorcieras, es una buena señal. ¿Sabes por qué? Eso demuestra que Dios está interesado en ti. No lo tomes personal conmigo, pensando de que, ay, al pastor le dijeron, tú le dijiste al pastor que yo no ando queriendo comer esas cosas. No. El Espíritu Santo sabe tu vida mejor que yo. Él sabe todo de todos. El Espíritu Santo está interesado en levantar una iglesia en este lugar de hombres y de mujeres que conozcan el carácter de Dios, que hagan las cosas de Dios. Y si ves que le subimos el tono, no, aquí está escrito. El propósito es que dice Pablo, sed como yo, dice, porque yo me hice como vosotros.
Yo, dice, estaba atado a la ley. Andaba persiguiendo la iglesia, dice, andaba matando gente. Tú, dice, estabas arrodillado en una imagen de mentira. Pero ¿sabes qué? Dice, ahora, dice, tú y yo adoramos al mismo Dios. El propósito es que entre usted y yo podamos compartir la misma palabra. Que el mismo Espíritu sea el que nos guíe a nosotros. Que la misma palabra sea lo que nos dé la enseñanza a nosotros. Porque de esa manera va a suceder una cosa. Usted y yo no vamos a discutir. Porque la gente es cuando discuten por situaciones es porque no están de acuerdo. Pero ninguna cosa te va a poner más de acuerdo que la palabra de Dios.